Hola, bienvenido a una emisión más de Derecho a Disentir, programa dedicado al debate universitario donde abordaremos temas de actualidad e interés social. Iremos desde el acceso a la información en redes sociales, pasando por el derecho a la salud, la libertad de culto y muchos temas más. Todos abordados desde la perspectiva de nuestros jóvenes estudiantes y futuro de este país. El tema de hoy, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, privacidad de los correos electrónicos. Nos acompañan de la UNAM los abogados Adriana Macedo, Alan Arreola, los periodistas de la Carlos Septién, Guillermo Vázquez y Juan Luis Altamirano, y de la Escuela Nacional de Antropología, los antropólogos Sayil Parral y Luis Alberto Rodríguez. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Bienvenidos. El tema de hoy es la inviolabilidad de las comunicaciones, particularmente sobre los correos electrónicos. Les cuento un poco la historia. La Suprema Corte de Justicia resolvió un caso en donde una pareja que se pretendía separar, derivada de un adulterio, una de ellas, el esposo, trata de probar básicamente que la esposa le puso el cuerno accediendo a su correo electrónico. Manda a llamar a un notario, acceden al correo, descargan una serie de comunicaciones entre ella y el supuesto novio aparentemente de la pareja, y de ahí lo presenta en un juzgado como prueba fehaciente realmente de haberle justamente cometido adulterio. Todo esto tiene un desenlace que al final termina con una sentencia de la Corte que está prohibido completamente acceder a tus comunicaciones sin un consentimiento. Es un derecho fundamental y justamente para eso estamos acá, para hablar precisamente de si ese derecho es absoluto, si hay algunas restricciones, si hay una escala de grises. Y para eso nos acompañan, como les comenté hace un rato, un par de abogados, dos antropólogos y compañeros periodistas. Comenzamos. Ala, tú como abogado, de entrada, ¿qué opinas de la sentencia de la Corte? Bueno, me parece que el criterio de la Corte fue correcto, debido a que directamente interpretando el texto constitucional, las comunicaciones privadas son inviolables. Este derecho, si bien es cierto, no es absoluto como todos los derechos humanos, tiene unos límites determinados por la propia Constitución y que en ocasiones la Corte también se ha dado a la tarea de limitarlos. En específico, el texto constitucional establece que, si bien es cierto, como regla general, son inviolables todas las comunicaciones privadas sin establecer cuáles, lo que nos da una pauta para que en este sentido, con el acceso a las nuevas tecnologías de la información, puedan entrar los correos electrónicos. Este derecho únicamente es aplicable para terceros, es decir, cualquiera de las personas que se ven inmiscuidas en la comunicación entre una persona que envía un correo y la que lo recibe, cualquiera de ellas puede sin ningún problema decir, ¿sabes qué? Yo hago público este correo electrónico y este derecho se mantiene íntegro, digámoslo así. El problema está ¿cuál? Cuando una persona, como en el caso de la sentencia de la Corte, entra sin ningún permiso, sin permiso de ninguno de las personas que se ven envueltas en la comunicación vía correo electrónico, y de ahí lo trata de utilizar como prueba. Para empezar, esto sin duda es castigable vía penal, porque así lo establece la Constitución, establece que la ley será la reglamentaria para establecer las cuestiones penales, que se tipifica en el delito de violación de correspondencia. Para empezar, tiene una implicación penal y por una segunda parte, la validez de esta prueba sería nula totalmente, igual lo establece el texto constitucional. Entonces, esa sería la primera limitación de este derecho humano, que si bien está interdependiente con el derecho a la privacidad, es un derecho aparte, es digamos una garantía formal que el supuesto en el que nos encontraríamos para considerar que ese derecho se encuentra violado es justamente, independientemente del contenido, cuando un tercero ajeno a la comunicación intercede este correo y lo utiliza para fines distintos. Básicamente, ante el escenario en donde no existe el consentimiento de una de las partes, pues justamente es donde se comete la falta, ¿no? Ahí está la violación. Efectivamente es un derecho que es independiente del derecho a la privacidad y es un derecho bastante antiguo básicamente, y particularmente se refiere justamente a la correspondencia. Exacto. Hoy en día, y me parece que es una aproximación como muy interesante, y qué bueno que nos acompañan un par de antropólogos, compañeros acá, porque justamente las tecnologías, los
pues ahora sí que los smartphones básicamente han revolucionado completamente la forma en que nos comunicamos, cómo accedemos al mundo y cómo el mundo nos impacta a nosotros. Ya no es exclusivamente la correspondencia de si abro yo el sobre o no, sino si tengo acceso ya sea a una computadora o a un celular, y cómo esto también muchas veces puede representar como una tentación muy grande entre las personas y particularmente entre parejas. No sé qué opinas tú, Sayir. Pues en un principio creo que, como acabas de mencionar, las redes sociales nos han llevado a otro nivel y no hay establecido ya reglas entre las sociedades de cómo actuar o no, entre cómo usar una red social y para qué, ¿no? También la información que puede ser pública o privada, hay medios o aplicaciones en las que tú puedes realizar tu vida pública o puedes publicar lo que tú quieras. Pero en este caso, como es correos electrónicos, creo que se aleja un poco de esto de saber tu privacidad, porque ahí es un caso de dos. Entonces, como mencionaba también el compañero, las personas con el receptor y el emisor, ahí es una información directa. En cuanto tú publicas o haces pública tu vida a partir de redes sociales, cualquier persona puede interferir en eso, pero eso fue cosa de dos, ¿no? Entonces, lo que hizo este juzgado creo que sí es pertinente, creo que lo hizo muy bien, pero también no hay reglas establecidas en la sociedad que te diga cómo actuar o qué hacer o no hacer cuando estás en este tipo de casos, ¿no? Hay muchos programas que incluso incitan hacia, vamos a ver qué pasa si ponemos a prueba la confianza de una pareja, ¿no? Es un punto muy importante. Supongamos, vaya, que yo tengo la clave o la contraseña tanto del celular o del correo electrónico de mi pareja o de alguna otra persona. ¿Eso en buena medida dirías que es un consentimiento, Adriana? O sea, ¿me estás dando el consentimiento para yo poder acceder, digamos, a tus dispositivos, a tus correos, en fin, a la información que tienes tú ahí? Bueno, precisamente en la ejecutoria que emitió la Suprema Corte de Justicia, establece ciertos parámetros, explica de manera breve y bastante bien, considero, el hecho de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo a mi pareja le doy mis cuentas, mis contraseñas, yo le estoy dando un consentimiento expreso a la otra persona. No obstante, yo en el momento en el que decida retirarle ese permiso, esa persona ya no puede volver a ocupar esas contraseñas. Y pues obviamente no se necesita ninguna formalidad para yo establecer ese límite para que esta persona pueda entrar a mis redes sociales. Asimismo, también lo que establece la Corte es que si bien en este matrimonio que se estaba tratando de separar, no se justifica de ninguna manera el hecho de que haya sido el cónyuge, el familiar, por decirlo así, el que hubiera tenido esos correos electrónicos. Eso no le da ningún consentimiento expreso de su esposa, en este caso, que pudiera entrar al correo, y hasta ante notario público fue constatado, en ningún momento le pidió permiso. No obstante, hay también una variación que habla la Corte en el supuesto de menores de edad. En el supuesto de, por ejemplo, si está bajo tu tutela, es tu hijo menor de edad, tú puedes obviamente entrar a sus redes sociales, bueno, entrar al correo solamente en una cuestión de idoneidad, de necesidad, cuando el menor de edad se encuentra en total riesgo, cuando puede estar parte de un delito. Los padres pueden acceder a estas redes sociales solamente bajo el principio de el bien común, el bien superior del menor, pero una vez que cuando cumpla los 18 años, los padres ya no pueden meterse, bueno, no pueden acceder a ninguna cuenta social o ningún correo electrónico o información privada, porque finalmente ya es totalmente responsable de sus acciones y ya sale de la tutela de estas personas. Pero también importante sería ver las limitaciones de este derecho humano y desde qué perspectiva podríamos analizar en qué momento sí se es permitido el poder acceder fuera de cualquier panorama, en qué panorama sí podemos llegar a acceder a esas comunicaciones privadas y hasta qué límite, claro. Hay una línea muy delgada, sí, sin duda. Exacto. O sea, por ejemplo, lo que pones del interés superior de la niñez, pues también depende como qué tanto es un riesgo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por el otro me parece muy importante lo que dices, que el hecho de que si tú le otorgas a tu pareja, digamos, tu contraseña, hablemos en términos del celular, por ejemplo. Si le otorgas la contraseña, hay una suerte de consentimiento ahí. Sin embargo, eso dispara una serie de accesos, ya sea a tus mensajes, a tu correo electrónico, en fin.
Yo no estoy tan seguro que el hecho de darle la contraseña a mi pareja necesariamente implique un consentimiento para que acceda al resto de mis comunicaciones. Digo, lo pongo sobre la mesa. ¿Tú qué opinas, Luis? Bueno, aquí este tema es sumamente interesante. En términos generales, yo diría que estaríamos presenciando ya, bajo este supuesto y bajo este razonamiento, la muerte de la familia. Es decir, el vínculo humano ya se pierde, ya no es importante, lo que interesa ahora es un conjunto de individuos que viven solos o viven juntos en un espacio, pero se les respeta su individualidad, dado que la condición de individuos como familia se pierde. Es decir, estaríamos ya, como lo anunciaba Bauman, con la sociedad líquida, perdiéndonos de las condiciones de la familia. El caso que planteaba Adriana sobre cómo saltar hacia la parte de si puedo violar la privacidad de mi hijo, si está expuesto a cuestiones de a lo mejor trata de personas, a lo mejor algún delito grave. Ok, vamos a entender que una persona de 17 años está más expuesta que una de 18, es decir, esos pequeños meses de rango te van a dar realmente condiciones como para decir, esta persona de 18 ya no está vulnerable ante las condiciones de delito, esta persona de 17 sí. Es prácticamente, me parece ingenuo pensar que ese tipo de limitaciones puedan dar claridad en el sentido de cómo vamos a entender la privacidad o no, y para qué o no funciona la privacidad. Yo diría en todo caso que lo que interesa es la intención de para qué se va a usar esa información o el contexto particular, que tiene que hacerse casi un catálogo de condiciones, para decir solo en estos casos se entendería como agraviante o como consecuencia o como tal cosa. Pero a estas alturas estaríamos respetando más la individualidad de los sujetos que su condición como familia. Entonces estaríamos diciendo, se ha disuelto la familia. Somos solo un conjunto de individuos que comparten un espacio. Sin duda, digo, siempre el tema de los menores de edad es un área bastante gris, porque incluso se ha reconocido que existen gradualidades, efectivamente. No es lo mismo un menor de edad de 6 años que uno de 12 o uno de 17. Me parece que ese es un tema muy interesante, pero es un tema aparte. Ahora, desde la perspectiva, digamos, de la comunicación en sí misma, dices, depende para qué vas a usar la información. Me parece que incluso la sentencia de la Corte va más allá, que es no puedes acceder de entrada a la comunicación independientemente del uso que vayas a hacer del contenido. No sé si acá Memo lo hayan cachado alguna vez con mensajes o algo. No, pero por ejemplo, si lo podemos poner desde una perspectiva de datos sensibles, o sea, el hecho de que violes la privacidad de una persona, en este caso de correos electrónicos, quiere decir que estás vulnerando un derecho al desarrollo de persona, en la individualidad. O sea, el hecho de que no puedas desarrollarte como ser humano pensando que en cualquier momento van a cacharte y que saber si es bueno o malo y qué es bueno o malo, ¿no? En este caso, de alguna manera están restringiendo tu desarrollo como persona, y desde un ámbito periodístico podríamos poner, por ejemplo, protección a una fuente. O sea, el hecho de que una fuente te esté proporcionando información y que esta fuente decida hacerlo desde el anonimato, y si otra persona decide violar tu privacidad accediendo a estos correos, pone en riesgo ya otro tipo, no solamente tu privacidad, sino la privacidad de otra persona, e incluso poniendo en riesgo la vida de la propia persona. Entonces creo que es importante, como lo mencionaste, no es el fin, sino desde el hecho de que ya se está vulnerando y se está incurriendo en un delito. Eso me parece interesantísimo, porque si bien la sentencia de la Corte parte del acceso, digamos, a un correo electrónico y demás, realmente este derecho o esta sentencia en el sentido de que las comunicaciones son y deben ser inviolables, muchas veces efectivamente desde el ámbito periodístico, desde un pantallazo, digamos, de una conversación por mensajes y demás, se puede difundir información que efectivamente no implican el consentimiento de otra persona. Esa información es válida muchas veces utilizarla a pesar de que no necesariamente implica el consentimiento de alguno de los, bueno, más bien del participante del otro lado del teléfono de la conversación. ¿Tú qué opinas, Juan Luis? Bueno, creo que de entrada, poniendo en este ejemplo que tú decías, a lo mejor lo de los pantallazos, creo que la mayoría de las personas, si no es que todas, en algún momento hemos tenido una conversación, le tomas un pantallazo, se la mandas a otra diciéndole, incluso algo tan sencillo como puede ser, este es el mail de la persona acá, claro, para no reenviar mensajes. Esta cuestión. Pero lo que decía Guillermo de protección a una fuente se me hace sumamente importante, porque a fin de cuentas tú puedes a lo mejor perder tu teléfono y a lo mejor dices, lo van a vender o cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si esa persona empieza a ver todos tus mensajes y de ahí te empieza a chantajear o de ahí te empieza
a localizar para un mal mayor. Así que ahí ya es una cuestión un poco más grave. Esta cuestión de los correos electrónicos, bueno, es incluso hasta más, yo lo veo peor, porque era la pareja de alguien que accede a la cuenta de correo electrónico sin el derecho para agraviar a esta persona, lo cual, o sea, es demasiado malo. Y también hay menores en este caso, y al final la sentencia de la Corte me parece correcta. Los mails pueden servir como prueba en algún momento, pero tal vez si la persona que está siendo demandada los pone en algún momento. A lo mejor decir, ¿sabes qué? Ya me harté del caso, ten estos mails, ya. Pero eso implica consentimiento justamente como comentábamos al inicio, el consentimiento total. Sí, claro. E incluso sería bueno a lo mejor que las dos personas abrieran sus redes, abrieran sus mensajes para hacer un ejercicio de transparencia en ese juicio y ver todo lo que pasó. Eso lo veo un poco más complicado. Y que sería un poquito ya más íntimo, más difícil. El consentimiento me parece que acá sí también vale la pena hacer la distinción entre un consentimiento tácito y uno expreso, vaya. Porque, por ejemplo, insisto, puedes tener la contraseña de la computadora y en una de esas quizás también la contraseña del correo electrónico. En términos pensándolo quizás de una pareja por cualquier emergencia, para que puedas acceder a alguna información si yo no estoy disponible, etc. Pero en este caso en específico, pongamos, pues ahora sí que todas las fichas sobre la mesa, ¿no? Yo a mi pareja le doy tanto el acceso a la clave de la computadora, porque podría ser, digamos, una computadora familiar, tiene para emergencias, y así lo acordamos, la clave de mi correo electrónico, pero decide utilizar esa clave justamente pues, para algo que ya tiene que ver con una cuestión en donde hay un debate, hay una discusión, incluso hay un pleito legal. ¿En ese sentido se podría hablar que hubo consentimiento? Mira, el punto aquí es que estamos hablando de nuevos métodos de comunicación. Es decir, si bien lo dices, históricamente este derecho protege el correo postal, pongámoslo así. Claro. Con el nuevo uso de las tecnologías de la información nace el correo electrónico. Y tiene una característica esencial, y es la del password, la contraseña. El hecho de que para yo poder acceder a mi cuenta de correo electrónico tengan que poner un usuario y mi contraseña personal, eso le da un carácter privado. Es decir, independientemente de que yo se la pueda dar a una persona, también la Corte ha tenido un criterio de, independientemente de que mi correo electrónico esté abierto en la computadora de una persona distinta, por ejemplo, yo te doy, tengo una tarea rápido, tú me prestas tu celular, por ejemplo, abro mi correo, me mando un correo y listo, pero no la cierro. No por ese hecho, yo te estoy dando permiso para que tú puedas acceder a mi correo electrónico. Quizá si yo te estoy dando acceso a mi celular, por ejemplo, o en ese caso yo te di mi permiso únicamente para fines expresos que eran yo acceder a mi correo, enviarme algo y por una cuestión se me olvidó cerrar la cuenta. Es decir, no por ese simple hecho podemos entender que hay un consentimiento implícito. Yo creo que en materia de derecho de inviolabilidad a las comunicaciones privadas se necesita un consentimiento expreso, no un consentimiento privado. Y algo que me gustaría aquí dejar claro, no sé, estamos viendo un debate precisamente sobre derechos humanos. Como tal, creo que se está tomando en cuenta el hecho de que los particulares pueden violentar derechos humanos. Creo que eso no es tampoco el papel de la Corte. La Corte decide sobre la validez o no de esta prueba. Es decir, si la autoridad jurisdiccional violentó su derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Es decir, es un tema bastante que va mucho más allá al considerar si hay implicaciones de que los particulares puedan violentar derechos humanos. Lo que sí es que es un delito y es un delito federal, entonces hay que tener cuidado con ello. Sin duda. Y nos quedamos también, digamos, partiendo de un punto que pone sobre la mesa Alan, que me parece que es el consentimiento expreso. No sé si alguien tenga alguna posición contrario a eso, pero regresando del corte, seguimos con esto. Esto es derecho a disentir. Acompáñanos. Bienvenidos de vuelta a Derecho a Disentir. Si pudiéramos reducir a un objeto la privacidad de una persona, seguramente sería su celular. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión le ha dado la contraseña a alguna pareja, algún amigo o algún familiar. Dice que sí, Luis. Sí, claro, por supuesto. La pregunta sería, ¿por qué no? Es decir, ¿qué ocultar? Se me ocurren un par de razones, pero cuéntanos por qué sí. Parte desde un principio de confianza, parte desde un principio de certidumbre, de que si estás construyendo una relación con alguien no tendrías nada que ocultar, ¿no? Entonces no necesitas... Pero esto te daría derecho a que se metiera todas tus redes sociales y hiciera lo que... ¿Sí? Sí, evidentemente confías en esa persona, sabes que no tendría el dolo para decir después, oye, me estás poniendo el cuerno, sino que asumes, oye, vamos a resolver esta situación de forma civilizada.
tenemos conflictos, nuestra relación no está prosperando, hay que hablarlo antes de tomar este tipo de determinaciones arbitrarias que después dices, bueno, ¿tengo o no privacidad respecto O sea, a qué? si obtiene algo de información a través de tu celular, tú dirías que tú le diste el consentimiento absoluto, expreso, para que la pudiese obtener. Totalmente. ¿Y Absolutamente. alguno de ustedes, les pregunto también, le ha dado su consentimiento o o su contraseña más bien al gobierno? Otro de los temas, digo, estamos hablando justamente de las comunicaciones privadas, ¿no? O sea, de si se lo das a algún familiar, a algún amigo y demás. Pero también me parece que otra de las dimensiones muy interesante que tiene que ver con la inviolabilidad de las comunicaciones, pues precisamente el gobierno es un actor estelar definitivamente. Tenemos muchos referentes internacionales en donde justamente, no únicamente el gobierno, sino también en ocasiones las propias empresas. Podría ser, o sea, las empresas de búsqueda, las propias redes sociales, se hacen de información que no necesariamente nosotros tenemos pensado para que la puedan aprovechar. Adriana, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, también sería importante establecer que en el artículo 16 constitucional establece efectivamente la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. No obstante, también si en el supuesto de que se quiera acceder a estas comunicaciones, debe ser a través de una autorización de un jurisdiccional federal, en donde obviamente un juez apto va a ser quien determine, establezca o acepte esta solicitud de parte de alguna autoridad para que pueda intervenir en alguna comunicación. No obstante, también hay que, este juez tiene que llevar a cabo un test de razonabilidad o proporcionalidad. Esto quiere decir cómo vamos a limitar este derecho humano en cuestión, en qué manera, desde qué principios tiene que seguir este juez. Y, por ejemplo, en primer lugar, ellos tienen que velar por su principio de proporcionalidad, de ver cuál de los derechos humanos, bueno, en este caso, la violabilidad de esta comunicación pesa más que el fin que se tiene que conseguir, también la necesidad que tiene el Estado de poder intervenir o tomar alguna información de alguna persona. ¿Qué tan necesario es tomar esta medida de intervenir? O que también, si sea idónea para conseguir esta información, es un test de razonabilidad, como ya lo he mencionado, que tiene que hacer el juez y obviamente velar siempre de que si existe una medida para Menos poder... invasiva. Exacto, menos evasiva, menos invasiva, usarla, ¿no? Y si no fuera así, sería totalmente ilegítimo el hecho de que el Estado pueda acceder a tu cuenta o pueda acceder a cierta información. Y, por ejemplo, en delitos graves, es uno de los principios que, por ejemplo, si está inmiscuido la seguridad nacional, por ejemplo, seguridad nacional, el orden público y demás, y que esté a través de una ley, se puede intervenir, pero eso, como lo establece el artículo 32 del Pacto de San José de Costa Rica, esa limitación de los derechos solamente a través de una ley y de que sea con el propósito de orden común. Eso me parece que está perfectamente descrito en el mundo del deber ser. Así es. En el mundo del ser, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos hemos enterado que precisamente sin esta mediación, sin esta ponderación, sin esta valoración por parte de un órgano jurisdiccional, el Estado muchas veces interviene en nuestras comunicaciones. Es un derecho fundamental, está en la Constitución, ya lo hemos abarcado acá. Juan Luis. Bueno, vimos algo, ahorita que mencionabas lo de una empresa que pueda meterse en tus conexiones privadas. Vimos el año pasado lo que pasó con Facebook. Incluso Mark Zuckerberg tuvo que ir a la corte a declarar y que le ponían este panorama, le decían, imagínese que yo sé que usted ahorita está comiendo en tal restaurante y que después va a ir a tal lugar, O sea, prácticamente conocen tu vida sin que tú sepas que alguien más te está viendo todo el tiempo, te está vigilando. Eso puede afectar, desde muchos factores, tanto como pasó en Estados Unidos, esta cuestión de que podían llevar al voto a un camino particular. Claro. Pero también el gobierno, si es el caso en el que se meten tanto en la comunicación, bueno, podemos considerar en algunos aspectos que pueden decir, como decía, alguien que pertenece a la delincuencia organizada, pues a lo mejor sí es algo que se necesita para montar una operación, para algo que sea más grande
Pero que una la vez más también vigilancia. deviene de una valoración, al final del día, subjetiva, ¿no? O sea, si alguien bajo una sospecha y la sospecha es completamente abstracta, o sea, no la puedo tocar, ¿no? No sé si les ha pasado, Sayil, pero a mí sí muchas veces que estoy platicando de algún producto, que acabo de comprar algún producto, y no es broma, 2 minutos después en redes Claro, sociales sí, me aparece claro, anunciado claro. ese y todos los demás. Sí, no. A mí la verdad es que es muchas veces, o sea, sí me ha asustado, particularmente las primeras veces después, igual y me ha hecho un poco la idea, pero justamente es esto, me parece que también están interconectados muchas veces los hábitos de consumo, pero no necesariamente con un consentimiento de manera tan expresa. Y creo que eso también puede llegar a vulnerar lo que marca la Constitución en términos de nuestras comunicaciones, ¿no? Sí, pero para antes quiero poner como un ejemplo un poco tal vez más conocido en cuanto a qué pasa cuando tú conoces a una chica y tú tienes tu familia, ¿no? Entonces tú le estás dando la apertura a la persona, dejemos al lado las redes sociales, tú le estás dando la apertura a la persona de conocerte a ti a través de tu familia. ¿Y quién es el mediador? Por ejemplo, en parte de matrimonio, si tú decidiste dar un paso con esa chica o el chico, ¿quién es el mediador de ese matrimonio? ¿Y cómo vas a saber? Porque el gobierno también sabe dónde naciste, quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, quiénes son los testigos incluso de cuando te van a certificar de tu nacimiento. Entonces, si lo llevamos a este nivel ya hacia las redes sociales, debería haber un mediador, pero no sé si el gobierno debería ser ese mediador, ¿no? Al contrario, creo que, bueno, no sé, lo que yo creo, si bien el gobierno tiene, digamos, como cierta información derivada de cuestiones civiles y demás, cuando naciste y demás, esa me parece que es una comunicación o es información, digamos, que es legítima, está regulada y demás, que tenga el gobierno. Sino más bien las comunicaciones que el día de hoy tú podrías haber tenido antes de entrar al programa, de estar hablando con X, Y o Z persona. Quizás no el gobierno como un regulador, porque me parece que no lo debería de ser, y justamente eso es el derecho fundamental o el derecho humano que habla de la inviolabilidad de las comunicaciones. Que tus comunicaciones, que todo ese acceso es algo que te pertenece a ti nada más y ninguna otra persona, sea moral, dígase el Estado en este caso, o sea física, alguna pareja o algo, puede intervenir en ello. Yo creo que a la pregunta de si el Estado puede intervenir tus comunicaciones, la respuesta es sí, pero en ciertas circunstancias. La primera de ellas, como les decía Ana, es pedir una solicitud judicial, que no, y no únicamente cuando existe una razón de orden público en general, sino únicamente en materia penal. En tanto a la investigación y la persecución del delito, únicamente, porque incluso la Constitución como que exenta de las materias electoral, fiscal, administrativa, civil, básicamente todas y únicamente lo quiere como dirigir a la materia penal. Creo que en ese supuesto sí es justificable que lo haga conforme a los procedimientos establecidos. El problema es cuál, que esta facultad es muy sensible a que sea muy arbitraria. Es decir, ¿quién regula precisamente, como decían mis compañeros, cuántas solicitudes hace, en qué términos, para qué lo hace? Conforme a leí una investigación el año de 2017 de todas las instituciones de procuración de justicia en el país, tanto federales como locales, hicieron más de 76,000 solicitudes de intervención de comunicaciones, las cuales autorizaron más del 96%. Es decir, y nosotros como particulares no sabemos si hemos sido intervenidos para la investigación de un delito, no sabemos en qué términos, no sabemos en cuál fue la duración de todas estas intervenciones. El problema está en esta falta de transparencia que hace el Estado al ejercer esta facultad legítima, por supuesto que sí, para cumplir un fin constitucionalmente. Pero el problema es este, hay falta de transparencia en el ejercicio de la función. Sin duda, yo siento que el Estado sí debería de ser el que debe organizar esto, pero para ello hay un control de pesos y contrapesos. Necesitamos un poder judicial fuerte que precisamente lleve a cabo, le diga al Ejecutivo, ¿sabes qué? Sí, te concedo la intervención de esta comunicación, pero en tales términos, y yo como tal, yo creo que ahí sí hace falta un órgano administrativo que lleve a cabo la regulación de todo esto en materia penal y que lleve a cabo un seguimiento de toda la actividad en tratándose de... Eso me de parece muy violaciones interesante, porque por un lado dice, sí hace falta, digamos, una regulación, pero seguramente habrán otras opiniones que realmente, pues dirían, ¿hace falta realmente un regulador, sabes? O sea, no sé, como que todo este tipo de conversaciones, particularmente en la intervención del Estado, pues me hace pensar en 1984 de George Orwell. ¿Queremos realmente un gran hermano que nos esté vigilando? O sea, alguien que esté ahí detrás en el Ministerio de la Verdad, de qué es posible, qué no es posible. Me parece que pones un punto muy importante en el acento que debe tener y la fortaleza que debe tener el Poder Judicial. Claro. Justamente porque es quien al final del día, como comentaba Adriana, pues es el encargado de hacer, digamos, esta ponderación, esta valoración, de si realmente la otra parte del Estado, que es el Ejecutivo y el que acciona, digamos, todas estas medidas, tiene derecho a intervenir, por mínima que sea tu comunicación, pero perfectamente fundamentada.
Mira, respecto a lo que comentaba y lo que se ha dado el debate, creo que hay una maquinaria muy grande de la que el Estado puede echar mano para poder, y como justo lo comentaba, el 90% de la autorización para intervenir comunicaciones se aprobaba. Pero si nos ponemos desde este lado, cuando tú solicitas información al INAI, la institución a la que se le pide la información determina si se está vulnerando o se está comprometiendo la seguridad nacional. Ellos tienen un criterio para decir, ¿sabes qué? Esta información no la puedes acceder. Nosotros, desde este punto de ciudadanos, de periodistas, de abogados, antropólogos, ¿cómo podríamos decidir si nuestra información o a la que están solicitando acceder vulneran algún otro tipo de derechos o interpela o trastoca derechos de terceras o cuartas personas? Un mecanismo de defensa, digamos. O sea, ¿dónde está eso? ¿Quién me defiende de Luis. Google y de su rastreo satelital? Exacto. O sea, su geolocalización, los hábitos que acaba de decir Juan con la parte del Facebook, evidentemente no es el tema, es decir, no se puede frenar ya a lo que autores como Harari, ¿no? Este israelí que defiende el Big Data en términos de dataísmo, es decir, lo último que funciona y lo que necesitamos aspirar es a un flujo total de información en lo cual la construcción arcaica de privacidad se supere, porque ya no existe. Es decir, ya se sabe, ¿no? Lo acabas de mencionar, saben qué consumo, cómo lo consumo, qué marcas nombro, a dónde me voy, cuáles son mis hábitos, a qué le doy like, a qué no. Entonces, en todo caso, tendrás que saber a quién le compras la información. Sin duda, porque una el nuevo contraposición, capital es digamos, la como información. literaria de 1984 versus Un mundo feliz de Huxley, que es precisamente eso. La saturación de la información y en cuál de los escenarios quizás nos encontramos hoy en día y hacia dónde deberíamos migrar. Y en esa migración, ¿qué tipo de regulaciones deberían haber? Regresamos en un momento más justamente con estas preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El caso comienza a partir de una pareja que decide, sin el consentimiento de la otra, acceder a sus comunicaciones privadas. Es decir, en este caso en específico, a su correo electrónico. El tema de hoy es la inviolabilidad de las comunicaciones. Sin embargo, la discusión yo creo que ha sido muy rica. Nos ha llevado a hablar no únicamente de esta inviolabilidad a partir de relaciones privadas, sino también poniendo en la mesa el mismo derecho cuando se trata del Estado o de empresas internacionales que a través de redes, pues ahora sí que de todo el mundo digital, tienen acceso a nuestra información. Nos quedamos justamente en esta discusión. Alan, no sé si quieras continuar. Justamente comentabas ahorita fuera del aire, pues alguna de tus impresiones al respecto. Sí, lo que comentábamos era, en este momento ya estamos en una situación tan invasora de las redes sociales, de internet, todo esto, que la pregunta es ¿cómo controlarlo? Ya no solamente es el gobierno, son las empresas que tienen control de tus datos, que pueden acceder sin que te des cuenta al contenido privado, independientemente de si vieran tus comunicaciones. Es más, tenemos casos en donde el propio gobierno acude a la empresa justamente para obtener datos, ¿no? O sea, ya no es necesariamente el Estado el gran accionador justamente de este ojo gigante, ¿no? Exactamente. El problema es ahora cómo lo contenemos. O sea, porque creo que dejando un poco el mundo jurídico y llegando un poco más al hecho social, es algo que sucede y nos sucede en México bastante. Es decir, y aquí tengo compañeros periodistas en materia de periodismo de investigación, cuando de repente algún buen periodista quiere investigar hechos o situaciones en materia de corrupción sobre algún funcionario, etc., ¿cómo sabemos que no se está llevando a cabo una investigación por parte de la inteligencia del país? López Obrador, por ejemplo, mandó a desinstalar el sistema de inteligencia del CISEN, precisamente por el hecho, su argumento principal fue que se utilizaba principalmente para investigar personas, para cuestiones de espionaje. Más bien mutó la institución, Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que siempre se justifica este hecho de la investigación de un tema de inteligencia. El problema es cuando pasan este tipo de hechos, cuando vas a atentar contra la libertad de expresión, contra los datos personales para fines particulares. Es decir, sí, por una parte, el fortalecimiento del Poder Judicial en materia de regulación y de vigilancia sobre los procedimientos de intervención de comunicaciones es fundamental en un Estado de Derecho y en México no lo tenemos. Pero también una cuestión importante y que es muy difícil de controlar es que no solamente es el Estado, ya son las empresas. Y en ese supuesto sí no veo una situación tan sencilla como para que conforme a derecho pueda solucionarse pronto. Me parece muy importante. En un mundo en donde la información es la reina del juego, ¿en dónde debemos estar parados? ¿Qué regulación debemos esperar? ¿Realmente esta información debe circular de manera pues, muy libre
o debemos ser como mucho más cautos en cómo la puede consumir, digamos, un tercero, dígase el Estado, dígase empresas, o realmente, insisto, en este mundo tan mediatizado, es parte de ello una de las condiciones que tenemos que entender? Creo que sí deberíamos de ser precavidos porque como dicen y que estábamos discutiendo, ya está impuesto, ya nos están vigilando, ya está ahí, ya no podemos hacer nada. Entonces lo que único... ¿Resignarnos entonces? ¿O qué? No, tomar precauciones de eso, ¿no? O sea, ya tener como una posición de qué es lo que vas a dar en las redes sociales, cuál va a ser tu perfil que vas a dar y pues sí, obviamente debería haber un mediador de todo esto, pero ¿cómo lo vamos a construir? ¿Desde dónde? Desde las redes sociales. ¿No? ¿Y quién es el juez? ¿No? ¿Quién va a ser el ejecutor de decir esto está bien o esto está mal? ¿Qué opinas, Memo? Creo que es importante y caemos una vez más, o al menos de una manera más personal, en la concientización del otorgamiento que estamos haciendo. Partimos en el principio del programa en un hecho en donde hay consentimiento de darte mi contraseña, de poder entrar y acceder a cierta información. Y aquí lo mencionaste, la información es ahora el bien más codiciado, y lo estábamos platicando. La reina del juego. Justo, el que tiene para pagar más por mejor información, obviamente va a acceder a mejor información que el que no tiene o el que la busca de alguna u otra manera por medios propios. Entonces, creo que sí, la concientización sobre qué estamos haciendo en esto para no caer en violar la privacidad de otra persona o nuestra propia privacidad, el hecho de ponernos en riesgo, justo eso, o sea, de aceptar términos y condiciones sin leer, y entonces estamos otorgando ya algo firmado por nosotros a estas grandes empresas que tienen pues toda la paleta de colores de dónde estamos, qué comemos, qué hacemos, qué consumimos. Creo que sí es importante que desde el ámbito estatal, judicial, social, caigamos en una concientización de que Por eso también tiene una particularidad, digamos, siendo como muy jurídicos en buena medida esos términos y condiciones, pues es un contrato de adhesión, básicamente, o lo aceptas o no lo aceptas en términos de si quieres utilizar cierta plataforma, ¿no? Sí, de hecho también sería importante definir la información delicada respecto a esta inviolabilidad de las comunicaciones, y la información delicada es toda aquella que la gente tiene poco acceso a ella y que también es información que es precisamente de tu persona y que esto puede derivar como consecuencia ciertos hechos de discriminación en razón de orientación sexual, de tu raza y demás, que eso puede ponerte en una situación de vulnerabilidad frente a tus derechos humanos. Y es importante también ver la regulación internacional que se han establecido por parte de Naciones Unidas, diversos principios, los principios internacionales de los derechos humanos para regular las cuestiones de comunicación. Tenemos que basarnos en esos principios rectores, que finalmente es lo que les mencionaba del test de razonabilidad o proporcionalidad, que pues efectivamente basarnos totalmente en estos principios que internacionalmente están reconocidos. Asimismo, también tratar de fortalecer el escrutinio judicial y establecer ciertos mecanismos de control democrático para precisamente lo que estábamos debatiendo y lo que tenemos la preocupación en este mundo tan globalizado de que nuestros datos se están compartiendo, también buscar la manera de cómo democráticamente podremos regular a las empresas transnacionales y que obviamente esta información, insisto, esta información que es tuya, privada y que nadie más debe de tener acceso, se le debe de dar la regulación más fuerte posible para que nadie más abuse de ti, abuse de tu derecho humano, de la inviolabilidad de tus comunicaciones y darle un marco jurídico aún más fuerte del que ya existe. Afortunadamente, a partir del criterio de la Corte que emitió, del 1621/2010, fue que se cambia el paradigma de las comunicaciones electrónicas, y creo que se está permeando obviamente de este tema, pero creo que falta mucho por regular, que falta mucho por fortalecer. Sin embargo, creo que México va avanzando poco a poco, pero también lamentablemente el ritmo que está la globalización, el cambio que existe tan rápido, que se nos hace imposible, lamentablemente que es imposible a veces darle el paso. La realidad siempre va un paso adelante siempre. de la realidad jurídica, ¿no? Exacto. Pero coincido, realmente este caso me parece que como un caso ejemplar, si bien parte de un cliché, digamos, que es una pareja accediendo a las comunicaciones de la otra, su correo electrónico, creo que justamente ha detonado una discusión sobre la información.
un mundo mediatizado, un mundo en la información, pues está a la orden del día, justamente por todas las herramientas que utilizamos, particularmente redes sociales, buscadores, etcétera, y en dónde debe estar también el papel del Estado, en dónde debe estar la responsabilidad de nosotros también de la información que compartimos y esa conciencia, como dice Memo, de ser mucho más cuidadosos, que esta información es susceptible, digamos, de ser completamente pues capitalizada, vaya, o sea, ya sea por una cuestión estatal o por una cuestión de los mercados o de privados. Estamos por terminar el programa, entonces yo sí les pediría si rápidamente damos una serie de conclusiones. Insisto, me parece que hay puntos muy importantes acá que justamente protegen lo que hoy en día probablemente sea el lujo más grande, que es la privacidad. Irónicamente, en este mundo de tecnologías, estamos todo el tiempo nosotros mismos como posteando, estamos dando a conocer, digamos, cada vez aspectos mucho más privados de nuestra vida, pero a la vez nuestra privacidad sin duda es la joya más grande que tenemos y que hay que proteger desde una perspectiva individual, de ciudadanía, de Estado. Si quieres, comenzamos contigo, Alan. Bueno, ya para concluir, lo dices bastante correctamente. Uno de los bienes, de los pocos bienes que nos quedan a nosotros como particulares, además de la libertad y la vida, es la privacidad, ¿no? Es decidir yo qué hago conmigo, qué hago en mi tiempo solo, qué hago en mi casa, qué hago en mi celular, con quién hablo, principalmente en materia de inviolabilidad de las comunicaciones, a quién le mando correos o mensajes. Es decir, ninguna persona, incluso estamos hablando ya en cuestiones electrónicas, claro, ni siquiera ninguna persona puede ver que yo estoy mandando mensajes. Es decir, el derecho a la privacidad no solamente se va en el tema de las cuestiones escritas, sino también en cuestiones, incluso si yo estoy en una conversación en un elevador con Memo y esa persona de repente habla lo que yo comentaba con otra persona, en ese momento se me está violentando. Es decir, hay una línea bastante ya en este momento difusa entre lo que es privado y lo que es público. Y creo que como tal debemos de apreciarla en este momento, lo que decía Memo, de que nosotros tenemos que ser conscientes para que no se nos viole este derecho. Yo diría a qué grado hemos llegado para que considerar que este derecho por el Estado puede ser vulnerado en cualquier momento para nosotros empezar a tomar nuestras medidas, ¿no? Claro. O sea, ya es un estado de psicosis total en el que el Estado no sabemos qué nos está vigilando. Entonces, creo que en ese sentido, creo que las autoridades, tanto jurisdiccionales y ejecutivas, deberían de tomar las obligaciones respectivas y tomar las medidas suficientes para hacer más democrático este sistema, que si bien es cierto, es justificable en todo momento, por supuesto, para cuestiones específicas, no se debe de abusar de esta facultad por parte del Estado y sobre todo atenta contra los derechos humanos. Gracias. Partimos casi de un escenario orwelliano que nos pone Alan, pero pues vamos contigo, Memo. Sí, pues creo que en ciertos puntos hemos tocado o hemos tratado de llegar a una conclusión, y yo lo pondría como, bien lo dijo Adriana, fortalecer sistemas que no permitan la vulnerabilidad o la vulneración de este tipo de derecho como es la privacidad. Tú lo comentaste muy bien, lo comentaba Alan, el hecho de estar en un escenario de interconexión, de globalización, en donde nosotros decidimos casi de manera inconsciente qué compartimos, desde qué hago en la mañana, qué hago en la noche, con quién hago, salgo o platico, cómo, lo que hago. Creo que más que nada tiene que ser reconocer que es un derecho propio, que es un derecho que se ejerce y que no debe ser vulnerado por nadie, y creo que es tener la conciencia necesaria para reconocer que estamos nosotros vulnerando de alguna manera nuestra propia privacidad. Conciencia propia de exponernos a un riesgo en términos de nuestra privacidad. Exacto. Luis. Bueno, yo, que modo de conclusión, me adscribo a mi derecho a disentir y planteo yo una lectura a Byung-Chul Han, este autor surcoreano que habla de que estamos ya en una sociedad de cansancio en la que nos prometemos autoexplotarnos constantemente. Yo diría que en todo caso hay que virar y no esperar que el Estado haga todo. Es decir, evidentemente nos debe de garantizar planos mínimos de respuesta y de acción, pero apaguemos el teléfono, mirémonos a los ojos, construyamos vínculos humanos capaces de que trasciendan a este río. Si el río es información, pongamos presas, seamos conscientes de cómo orientamos esa información y saquemos de provecho. No seamos sujetos de la red, hagámonos de la red. Entonces yo plantearía que seamos individuos activos en nuestros vínculos humanos y en cómo nos construimos. Como última conclusión, autocríticos y responsables. Esto podría ser en videoconferencia. Aún melancólicamente aspiramos a vernos a los ojos y estar debatiendo el uno al otro. Entonces eso creo que ya es un avance. Sin duda. Adriana. Bueno, me gustaría dirigirme totalmente a la audiencia que nos observa y tratar de
que ellos tengan conciencia precisamente de esta inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En este sentido, quiero decir que si alguna persona que nos está observando, tú no puedes dar tu contraseña, o si bien la vas a dar, pero tienes que dar el consentimiento explícito de que la otra persona puede utilizar tus cuentas, tus correos electrónicos, redes sociales, solamente si tú le das permiso. Si no le das permiso explícito, no hay ninguna manera de que tú puedas, de que la otra persona pueda acceder. Asimismo, tú, en el momento que tú quieras, puedes retirar ese permiso y que, por tanto, no necesitas ninguna formalidad, no necesitas ponerlo por escrito, no. Solamente con que tú lo digas expresamente, nada más con decirlo, es suficiente, y que obviamente la conclusión es tener mucho cuidado con lo que se comparte en manera pública en redes sociales, porque lamentablemente en este mundo globalizado nos vemos inmersos en ciertas políticas engañosas y pues estamos más vulnerables a ciertos delitos. No obstante, solamente dar tu consentimiento explícito a cualquier circunstancia. Muchas gracias, Adriana. El consentimiento, sin duda, tanto en las comunicaciones como en el resto de la vida, es el punto de partida mínimo en el que podemos tener una relación interpersonal con alguien más. Así es. Juan Luis. Bueno, creo que lamentablemente cada día nos acercamos más a este mundo tipo Black Mirror, entonces está tenebroso. Pero a fin de cuentas hay que tomar algo en cuenta, y es que el que tenga más información siempre va a ganar. Y hay dos tipos, o sea, las personas estamos dando dos tipos de información. Uno, donde sí ponemos a lo mejor una barrera de decir, nosotros estamos tranquilos, no quiero que intercedas, pero te atacan, te derriban la puerta. Por ejemplo, poniendo como una anécdota, una vez estábamos platicando una amiga y yo cerca de dónde ir a comer y mencionamos unos nuggets y de repente te sale, bueno, para decirlo, no me están pagando, McDonald's, y que ve a comer y, o sea, a los 2 minutos, como lo mencionabas. O sea, ahí no estoy dejando que la empresa se haga de mi información, pero vivamos sin Google, ¿no? O sea, nos morimos todos. O sea. Y la otra, también nosotros estamos dándole a algunas empresas la oportunidad de que se hagan de nuestra información. Amazon sacó apenas, tampoco me están pagando, este aparato de Alexa. Yo lo compré y Alexa sabe a qué hora me despierto, a qué hora me duermo, qué música escucho, qué compro en el súper. Prácticamente mi rutina diaria se la sabe, incluso hasta mejor que yo. Y yo le estoy cediendo esa información a esta empresa. Así que bueno, ahí está como el balance de hay que tener un poquito más de conciencia a veces en lo que estamos haciendo. Sin duda, vivamos sin el buscador, nos morimos. ¿Cierto o falso? Yo creo que es falso. Digo, hay muchas comunidades dentro de México en las que no hay internet, y no nos vayamos lejos. En el Estado de México, las orillas, Milpalta, aquí mismo, no tienen internet, el acceso al internet, incluso de agua. No creo que sea indispensable, como decía mi compañero antropólogo, hay que mirarnos a los ojos, ¿no? Una conversación. Tenemos este debate ya dentro de las redes sociales, que aquí le damos la información. Te la vas a dar a una persona con la que lo ves a los ojos, al gobierno no lo ves en los ojos. Es un gran punto, sin duda. Muchísimas gracias a todos. Realmente creo que ha sido un gran debate, y justamente me parece con el tema quizás más importante, más discutido, desde distintos ángulos, pero acá me parece que recopilado de casi todos ellos, que es, insisto, la información y el mundo en el que vivimos completamente mediatizado y saturado de esta información. ¿En dónde está nuestro papel como individuo? ¿En dónde está nuestro papel como ciudadano? Muchas cosas y muchos temas, sin duda, que quedan todavía en el tintero, pero sin duda creo que ha sido un gran programa. Yo les agradezco a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esto es Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, Justicia TV. Muchas gracias.